Cada vez que él venía, ¿Usted era que lo traía? nosotros bregábamos, no lo traíamos, él venía, pero nosotros cooperábamos con él, lo ayudábamos. ¿Qué diferencia hay entre el ministerio, la línea de Gille Ávila y la suya, Ezequiel Molina, en términos de los reacios? Por ejemplo, a Gille no se podía ver televisión. Yo me acuerdo que la televisión era la caja del diablo, decía Gille, y no se podía ir a la playa, no se podían poner ropa de jean y polochera, había que ponerse camisa y ropa de tela. O sea, hablemos un poco de eso, de la diferencia de ese evangelio radical encarnado para mí en Gille Ávila, en toda Latinoamérica. Dante Gebel, por ejemplo, lo cita siempre, de lo difícil que era para los jóvenes entrar en el evangelio y manejarse con esa prédica tan dura. ¿Y cómo veía usted, si antes lo veía igual, o si usted ha ido evolucionando, o si desde siempre usted tuvo esa mentalidad más abierta? Siempre la tuve un poquito más abierta, y el mismo Gille cambió después, porque tuvo televisión. Exacto, él tenía un canal. Tenía un canal. O sea, el mismo Gille cambió porque al principio éramos así. Yo recuerdo que yo le ponía una disciplina a las hermanas porque se pasaban el peine. ¿Usted era de los que ponía No disciplina? había salón cuando eso. Era una tenaza que se pasaba. Yo le ponía una disciplina a la hermana porque se pasara el peine. Y el tema de los aretes y de la falda. No, eso ni mencionarlo. No, eso no. Y pantalón en la mujer, no, no. En la iglesia suya no se podía. No se podía nada de eso, no. Y después, como Yo empecé a evolucionar. cuando Wanda Rolón se desrizó, que eso era muy famoso en ese tiempo, se puso arete y se desrizó, ¿eso impactó? Impactó, sí, negativamente, porque entonces muchas muchachitas empezaron a ver eso. Y, o sea, pero ya nosotros veníamos evolucionando. Yo recuerdo que en el 75 yo prediqué un mensaje en la concentración, que fue mi primer mensaje en la concentración, porque la primera 11 yo tenía predicadores invitados. Ahí fue la primera vez que yo predico. Y yo prediqué sobre el tema mata y come. Lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Y dije, o sea, fue una apertura. Muchos pastores me cayeron encima. ¿Y cómo usted manejó eso? ¿Eso era un escándalo en ese tiempo? Sí, pero sin embargo, a partir de ahí se abrió. Y fue Un pastor, aquí hubo un pastor que me puso la mano en el hombro, y jefe de un concilio de lo más grande del país, y me dijo, Ezequiel, con nosotros no cuente. Se me retiró el apoyo. 20 años después lo vi en Nueva York, y me dijo, tú tenías razón. Wow. ¿Y por qué usted, qué explota en usted para ese mate y come la gente que no conoce el sueño de Pedro cuando ve a animales que se arrastran y cosas que estaban prohibidas en el Antiguo Testamento en una visión, y el Señor diciéndole que eso no se comía para los judíos, que mate y come? Váyanse ahí a los evangelios y buscan ese sueño, el sueño de Pedro. ¿Qué lo toca a usted para hablar de eso? Sabiendo usted que se le iban a retirar gente en ese tiempo. Es que yo estaba convencido de lo que iba a predicar, porque me preocupó mucho una vez que yo fui con mi niña, que hoy es una vieja, una mujer adulta. Yo fui con mi niña a una iglesia que era recalcitrante, radical, y ellos me acompañaban en la música y en el canto, donde quiera que yo iba. Ella tenía 8 años. Entonces las muchachitas se hacen pollinitas y cosas, y ella se hizo una pollinita. Y no la dejaron subir al púlpito porque se había hecho una pollina. Ay, la pollina también contaba. Sí, eso contaba. Aunque no se haya pasado el peine, ¿cómo va a ser? Entonces, Pues yo no sabía que no se podía tener pollina. eso me cayó a mí como una pedra. Y me puso a analizar la Biblia y a meditar y a orar. Y el primero que despertó fui yo. Y yo digo, no, esto no es así. Esto no es así. Entonces hubo otro caso que ya yo venía trabajando el tema, que cuando yo me caso, mi esposa tiene el pelo largo, bueno, lo que llamamos bueno, que sé yo qué. Entonces yo era pastor de una iglesia en el ensanche para allá, y había unas hermanitas que tenían el pelo duro, y yo no la dejaba arreglarse el pelo, le ponía disciplina. Entonces vienen las 3 que tenían el pelo más duro, a quienes yo no les dejaba hacerse nada. Vienen a conocer a mi esposa, porque yo me casé en San Juan. Y entonces, ¿Es de San Juan su esposa? Ella es de San Juan. Con razón que tiene 60 años, con ella 60. Lo agarran bien agarrado, una sanjuanera. Déjate de eso. Entonces, cuando ellas van a conocer a mi esposa, el único comentario que hicieron fue, pastor, la buscó con el pelo bueno. Ay. Eso sí. Ay. Eso Le tenían esa. Como 8 años me estuvo trabajando. Le tenían esa ahí. Una india o blanca de San Juan. Así casi como yo, un poquitico más quemadita. India.
Y, por cierto, Entonces, déjame aprovechar, ¿verdad? Este pelo también es natural, de San Juan. Te lo lamento por las hermanas, que las sanjuaneras somos así. Y usted no le dijo nada, pastor. no, ahí yo no dije nada. Yo dije eso tranquilo. Pero Pero le, eso le fue trabajando. Eso me desbarató a mí. Hasta que yo terminé predicando eso. Pero tuve 8 años en ese proceso. y esperaron las hermanas. No, porque ella, yo no se lo he dicho. Usted nunca. Y hay 2 que están vivas. Y nunca se arreglaron el pelo. No, después ya cambiaron. Ella fue fuera del país y todo eso. Cuando usted, qué bueno que usted cuenta y aplaudimos su apertura y su sinceridad, el caso de su hija, de su esposa, le fue como abriendo la mente de algo que se heredó, porque eso vino así. ¿De dónde que viene ese evangelio RT? O sea, ¿lo aprendimos de quién? ¿Lo heredamos de quién? Porque usted es tercera generación y ya lo tenía. De los hermanos puertorriqueños. Ajá. Sí. De ahí que no es de Estados Unidos. Porque yo era de una iglesia que entonces tenía misioneros americanos. Y ya los americanos veían la cosa diferente. Pero antes de eso habían venido los puertorriqueños. Entonces había un choque. Y entonces un grupo se quedó recalcitrante y otro grupo empezó a abrir los ojos. Pero ya que usted habla del inicio y de puertorriqueño y de americano, nosotros estamos viviendo un fenómeno en las redes precisamente de unos evangélicos, unos muchachos jóvenes con unos trajes hasta aquí, con algunas mujeres también que no se maquillan, que no se arreglan el pelo, y es como tan extraño que en el 2024, 2025, con el tema de la apertura de las redes, ¿usted ha notado eso, los llamados rabacucos? ¿Qué es este fenómeno? En todas las épocas ha habido fanáticos. Esos son los fanáticos modernos que están en las redes, pero siempre ha habido fanáticos. Gente que se tranca en una cueva, que dicen que no pueden hablar con nadie, que se van a una montaña porque Cristo viene y lo va a encontrar ahí. Siempre ha habido fanáticos. Entonces uno tiene que guiarse por el centro, por la palabra de Dios. Porque esos son peores que Gigi Ávila, porque él se ponía camisa manga corta con su corbata, Gigi Ávila, pero estos se ponen unos sacos hasta los tobillos. Y entonces un viaje de ropa arriba, que se sudan sudaditos, porque en este clima no es apropiado para eso. Bueno. Entonces no se puede ir dice uno de ellos, yo vi uno, creo que se llama el pastor Adrián un morenito, que dice que no se puede ir al gimnasio, que es pecado, que la Biblia dice que el ejercicio para nada aprovecha. Por ejemplo, usted que entiende que tiene muy buena forma en sus 80 años, el tema de la salud, en algún momento, esto que dice el pastor Adrián de las redes,